eh, y que de alguna manera todas estas escuelas previas de la psicología, que solamente se preguntaban mucho el por qué, les estoy hablando de la prehistoria, de acuerdo a la psicología, ¿no? Se preguntaban el por qué, se vinieron a abrir con un tercer elemento que es el humanista, ¿no? En donde la pregunta fueron ¿para qué? Más existencial, más abridor, más eh, fenomenológico, trascendente y de corte espiritual, ¿de acuerdo? En donde las ciencias duras como tales, pues no daban entrada a esto de lo espiritual. Decían, eso es tema de los monjes, de las monjas, de la iglesia, en fin, de los dogmas de fe y de todas estas cosas, y que ahora en desarrollo humano nos hemos permitido decir, a ver, vamos a tocarle la puerta a estos dogmas, vamos a ver por qué y para qué son las cosas que vivimos, por qué y para qué es la violencia, ajá, encarnizada eh, que de alguna manera compartimos, el por qué y para qué eh, de de las diferencias de clases, de la discriminación racial, de la discriminación del género, de la discriminación de los niños y la explotación de los niños, por lo tanto, como de los adultos mayores o de las mujeres, de acuerdo, de los migrantes. ¿Qué significado tiene la migración? Todos somos migrantes, ¿no? De alguna manera hemos nacido en algún lugar y ahora trabajamos en otro lugar, ¿no? Somos migrantes y a veces somos discriminadores de esta acción de buscar mejores condiciones de vida. Por ejemplo, ahorita escuchaba entre las actividades pedagógicas, educativas que te dedicas, tanto Lucrecia como Judith Lerma, el concepto de bienestar. Concepto de bienestar que no es un concepto exclusivo de un gobierno, una ideología política, sino que es un concepto que yo digo es absolutamente del desarrollo humano. Eso es lo que nos diferencia de la psicología académica tradicional, ¿de acuerdo? Que sentó las bases, por supuesto, en una gran medida para que surgiera el desarrollo humano. Pero que hoy en día decimos, no necesitas ser psicólogo formado, sino puedes venir de cualquier formación, como ustedes, de la filosofía, de la administración, de la ingeniería, de la contabilidad, entre otras, y que además de la psicología, todos tenemos esta potestad, esta capacidad, este potencial de desarrollarlo para acompañar a la gente, para escucharla y para crecer con ella, ¿no? Y bueno, el noviembre del año recién pasado, 2025, hubo en la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe un foro que trató sobre el dolor, la resiliencia, temas del perdón, temas de la reconciliación y todo esto, ante el mundo que estamos viviendo así, de atribulado, de dolido, de explotado, pongámoslo de ese tamaño, y qué pudiéramos hacer al respecto. Y entonces yo ya he traído este tema dándome vueltas, muchas vueltas. Me he permitido llamarle autovictimización. Es decir, me explico, la victimización es aquella que ha sido provocada por perpetradores, ¿de acuerdo? Por gente violentada. Gente violentada que, por cierto, también fue violentada cuando era más joven, cuando eran niños, cuando eran adolescentes. Todo el tema este del abuso, ya saben, que ahora se ha destapado, creo que siempre ha existido, pero
ahora se ha abierto la tapa de esta ignominia y que el hablar de ello y tocarlo, tocar las llagas de dolor que todas las personas que han tenido, eh, pueda sanar de alguna manera o contribuir a la sanación, siempre y cuando las personas quieran de veras tener esta sanación. ¿Estamos de acuerdo? Eh, en México nuestra cultura ha sido particularmente proclive, tendiente a vivir esta sensación de victimización. Pero toda la humanidad, déjenme decirles, lo que vemos en la Franja de Gaza, lo que vemos en Siria, lo que vemos en nuestros hermanos latinoamericanos, lo que vemos en Ucrania y Rusia, en Israel, etcétera, de alguna manera, violencia y víctimas, violencia y víctimas. Y entonces decimos que no podemos conocer otra forma de llevarnos los seres humanos. Y entonces, bueno, pues esta autovictimización es no solo la que te hicieron, sino la que ya te haces tú misma o tú mismo, como un estilo de vida. Fíjense ustedes. Así como queremos que el desarrollo humano sea un estilo de vida, ¿cómo podemos hacer para que no se quede el estilo de vida en una autovictimización o en una sobrevictimización, ¿verdad? Las chicas que van al Ministerio Público, a la Fiscalía de los estados a buscar justicia por asaltos, vejaciones, levantones, abusos de todo tipo, ¿no? No solamente sexual, sino laboral, educativo incluso, hasta religioso, ¿no? Con la bandera de la religión, perpetrar un abuso de este tipo. Ayer estaba yo en un seminario nuevo que abrió Alberto Segrera, que es uno de los fundadores del desarrollo humano en México, junto con José Gómez del Campo y con Juan Lafarga Corona. Ellos fueron los primeros que en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, a hoy en Santa Fe, antes estaba en Churubusco, invitaron a Carl Rogers, invitaron a otros, a la hija de Rogers, e invitaron a otros exponentes del humanismo. Y bueno, él decía, ¿por qué en desarrollo humano no usamos tanto la palabra trauma? Porque la palabra trauma es traída del modelo médico tradicional, ¿de acuerdo? Y es una herida que en efecto existe, existe, pero cuando le damos una dimensión a veces excesiva a la expresión, después hasta se usufructúa. Es decir, se llega a lucrar con la palabra. Es que yo estoy traumado porque yo cuando fui chico me abandonaron en la escuela y después no llegaban por mí y llegaban muy tarde y yo no sabía ni qué pasaba con mis papás. Ajá, eso para quien tenía papás, ¿no? Porque habían tantos niños que ni escuela ni papás tenían, por ejemplo, ¿no? Y el grado de trauma pues podía haber sido mucho mayor, ¿no? Entonces, en el ámbito laboral, en el ámbito organizacional, ¿cómo se presenta esta sensación de victimez, de trauma, de conmiseración? Bueno, pues cuando me vivo explotado, cuando me vivo, y mucho ojo, eh, el que me vive explotado no me hace necesariamente víctima todavía, pero me hace víctima cuando yo me quejo de mi organización, cuando yo eh, hago técnica del rumor, ¿no? Hablo mal de mi empresa,
cuando yo me quejo, cuando yo me vivo lastimado, en fin, cuando hablo mal de mis empleadores, que pues aunque a veces actúen mal, también de alguna manera tuvieron que ver con que yo tuviera este trabajo, ¿no? Eh, Esto en la organización, en la familia, ya saben, ¿no? No me sentí visto por mis padres no me dieron la misma condición que a mis demás hermanos, yo me siento excluido porque, pues, me siento como adoptado, ¿no? Cuando en realidad, pues, no lo soy, soy un hijo consanguíneo de mis padres y hermano carnal de mis hermanos, ¿no? Eh, que esta autovictimización eh, llega hasta niveles, por ejemplo, de los mexicanos fuimos conquistados, ¿no? Conquistados por los europeos, específicamente por los españoles, ¿no? Y que luego decimos, y es que los españoles nos deben un perdón. Y entonces yo, perdón, yo digo, fue un encuentro de dos mundos, aunque algunos no lo quisieran, ¿no? Los que estamos aquí presentes no existiríamos, no hablaríamos español, por lo menos, ¿no? Y dice un historiador que se llama Zunzunegui, que quizás lo conozcan por ahí, dice, les mentamos la mamá a los españoles en español. ¡Qué óvole! Y no se los puedes inventar en náhuatl, por ejemplo, para ser más congruente. En fin, esto para ilustrarles un poco la idea de que qué tanto es tantito y qué tanto nos hemos vivido conquistados en vez de ser conquistadores de nuestra propia existencia. El hecho de que hayamos nacido, todos los presentes, fue una probabilidad muy baja de que naciéramos, ¿de acuerdo? Desde que nos engendraron nuestros padres. Y si fuimos engendrados por accidente y no por una relación amorosa y ya sabrás, cálida, romántica de nuestros padres, sin embargo, hemos nacido y aquí estamos. Y bien, entonces, ante esta sensación de autovictimización, surge la necesidad de tomar un concepto que propone Carl Rogers, pero que refuerza Eugenio Gendlin, y que ahorita en láminas les voy a presentar algunos de los postulados que aquí nos brindan ellos. Y aquí nos encontramos con eh, estos mensajes. Dice, para conocernos a nosotros mismos, para encontrarnos, para llegar a ser lo que somos, ¿cómo podemos experimentar las emociones? Los sentimientos, que es la manera de nombrar las emociones, que surgen desde nosotros, desde nuestro más recóndito interior. Eh, a veces es en forma inconsciente, ajá. Dice, yo no lo quise hacer, fue sin querer queriendo, decía, ¿no? El chavo. Dice, entonces ya no es inconsciente, es muy consciente, ¿no? Y en forma abierta, sin distorsionar el verdadero significado de la experiencia. Yo tengo diferencias con los demás. ¿Qué tanto soy capaz de encontrarme con esta persona, de hablar con ella de lo que a mí me pasa, de, de no culpar al otro, de decir, lo que a mí me pasa es esto, lo que yo vivo en esta relación que siento es lo que yo vivo en carne propia, ¿de acuerdo? Que no es lo que tú necesariamente me provocas. ¿Sí? Aunque fuera, ¿eh? La doctora Miriam Muñoz, que es fundadora del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, que murió el año pasado, que fue una excelente mujer, una gran proponente del humanismo, es que ella decía, también solemos ser víctimas. También Eduardo Garza, un amigo y consultor muy cercano también del desarrollo humano, dice, también hemos sido víctimas, claro,
Por eso hay un activismo social que trata de reclamar las reivindicaciones de las personas victimadas. Y entonces tenemos la marcha de octubre, si no me equivoco, de, de las preferencias sexuales distintas, ¿no? También tenemos la marcha, marchas por la paz, marchas por la mujer, ¿no? El 8 de marzo, que son muy legítimas, pero que de alguna manera no nos coartan, ¿no? Y vamos a ver qué están poniendo por aquí. De junio, dices. ¿Cuál sería la de junio? La de la diversidad. La de la diversidad, perfecto. Ok, gracias. Lu. Y entonces, bueno, diferentes manifestaciones que son absolutamente legítimas, queridos consultores y amigos, eh, y que lo único es que yo les digo, ¿de qué manera estamos haciendo nuestra protesta, nuestro activismo, nuestra manifestación contra esta violencia? ¿De acuerdo? Sin caer exactamente en lo contrario de lo que queremos. Ahora vamos a voltear la tortilla, ¿no? Ahora las víctimas vamos a ser los victimarios porque ahora nos toca el turno, ¿no? Son reflexiones, si se dan cuenta ustedes, que conocemos de tiempo, pero que todavía no tenemos todas las respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, algunas expresiones que ilustran esto es, me caigo para que me levanten, me enfermo para que me volteen a ver, me, qué sé yo, ¿no? Me hago cortes. Ustedes se han fijado los adolescentes que usan de repente el cutting, ¿no? Y se hacen pequeñas incisiones con navaja en la muñeca que de ninguna manera atraviesan la piel o muchísimo menos las arterias, ¿no? Para desangrarse. O sea, no es un suicidio en sí, pero es como una amenaza de tal, ¿no? Para los padres, para los maestros, para cuanto quiera que se deje, ¿no? Y entonces, ¿acaso no podemos hacer, buscar mensajes tales que los adolescentes puedan llegar hasta nosotros, como papás, por ejemplo, de familia, y decirnos, algo me está faltando, algo nos estamos perdiendo, hay una distancia que no estoy encontrando la manera de, de llegar hasta ti, y que el trabajador se vive absolutamente lastimado y lacerado. Por ejemplo, en Pemex, que es una empresa mexicana con un gran orgullo, ¿verdad? Y décadas de vida y de reivindicaciones de los trabajadores y todo, que por muchísimo tiempo mantenía al país y que ahora el país mantiene a la empresa, ¿no? Tanto fue lastimada, tanto fue saqueada, ¿no? Pero que sus trabajadores decían, a mí me tocó ser consultor en varias ocasiones de Pemex, tanto en la zona petrolera ya de Tabasco, de Veracruz y Campeche y demás, como de la zona centro aquí en Ciudad de México, en la Torre Negra de Pemex y demás, ¿no? En que los trabajadores te, sostenían una especie de huelga de brazos colgados porque ya habían pagado su cuota para que les dieran una plaza de trabajo, ¿no? O sea, se vendían las plazas, no sé si actualmente lo sigue haciendo este fenómeno, pero cuando a mí me tocó ser consultor con trabajadores de carne y hueso de Pemex, decían, pues yo aquí estoy contando las semanas para la jubilación, qué ole, ¿no? O sea, a tal grado de autocorrupción, ¿sí? En donde la autovictimización se vuelve una autocorrupción. Cuando yo en lugar de decir, a ver, busco un trabajo digno, o ya pagué la plaza, como por la corrupción ¿verdad? La tuve que comprar, pues ahora dignifico mi trabajo,
lucho, haciendo, en fin, hasta llegar a lo que yo quiera llegar, ¿no? Y cuando a mí me llegan trabajadores así de diferentes empresas que solo están buscando su jubilación o que, decía un amigo, ¿verdad? Imitándolos, ¿no? Un poco, dice, si esto es lo que me pagan, no, dicen, poco es el pago, poco es el trabajo, ¿no? O sea, menospreciando el ingreso que obtenían de su empresa. Y entonces yo les decía, mira, si tú estás allí tratando de protestar de esta manera a la empresa porque te sientes explotado, oye, ¿acaso no puedes, como los japoneses, dar mucho más trabajo hasta el grado en que pongas en evidencia la corrupción? Fíjate, sin acusarla, solamente trabajando, solamente siendo tú misma, solamente tú haciendo valer tu profesión y tu puesto. Y que los demás, yo trabajaba algún tiempo en el Centro de Integración Juvenil, en adicciones, ¿no? Hace algunos años. Y entonces nos piden hacer un trabajo, me pongo a hacerlo, ¿no? Y me dice una colega, dice, pero ¿cómo te pones a hacer eso? Luego nos va a poner a hacer trabajar a todos, ¿no? Que dice Judith, decían ellos hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo. Pues sí, exactamente, todos estamos en un teatro de la corrupción. ¿Cómo se llamó la obra, no? Primero, segundo y tercer acto, ¿verdad? La corrupción escalonada y simétrica y además creciente, y todos somos corruptos. Había un sexenio en que decía, era el sexenio de López Portillo hace muchísimos años, ¿no? Ustedes todavía eran solamente una ilusión. Y, y entonces decía, todos, a ver si alguien me regala una frase, eh, bueno, ellos decían, todos somos, procuraba una frase enaltecedora, ¿verdad? Todos trabajamos, por ejemplo, ¿no? Y luego este activismo, pero crítico, de tipo irónico y sarcástico, decía, todos somos corruptos. Y como todos somos corruptos, pues ya no hay nadie que te meta a la cárcel, ¿no? Todos están libres, ¿no? O sea, era un exceso, ¿verdad? Lo que se vivía. Eh, y entonces, esta, esta corrupción, fíjense ustedes, de, de una autovictimización en la que yo me hago cómplice de mí mismo para no trabajar, para no vivir sano, para no hacer ejercicio porque pues, de todos modos me voy a enfermar y de todos modos me voy a morir, para tener adicciones porque pues, la única manera de expandir, entre comillas, la conciencia, ¿verdad? O por lo menos olvidarme de mis broncas, ¿no? Olvidarme de la vida tan maldita que estoy viviendo. Eh, esta autovictimización llegue un momento en que yo diga, hasta aquí llegué, ¿sí? Hasta aquí llegué. Si estamos hablando de bienestar, ¿qué es el bienestar a final de cuentas, no? Y bueno, vamos a hacer una sala en donde podamos expresar, fíjense, reconociendo en cada quien al menos dos o tres conductas que sean de esta característica autovictimizante, ¿no? Cada vez que yo como en exceso, cada vez que yo me vivo sedentario y después me quejo que los doctores no me atinan, ¿verdad? No me dan el medicamento justo. Cada vez que en mi trabajo yo me victimizo y cómo me victimizo, ¿no? Haciendo tiempo deliberadamente, en fin, cualquier ejemplo en que hayan visto ustedes, en que se hayan visto involucrados como una manera, como un ejercicio de, de compartir abiertamente y de sentir qué pasa, ¿no? Cuando he hecho esto y quizá como
he logrado salir de ahí. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Nada más esas dos instrucciones. Alguna vez en que yo me he visto así, para ya no hablar del primo del vecino, ni de las mujeres, ni de los niños, sino de nosotros mismos, ¿no? En que yo me vi involucrado en una situación, en una tentación o una tentativa, ¿no? De caer en este estado, víctima, y cómo, no sé, no me pude ver más ahí, cómo recurrí a algo, eh, qué hice para salir de ahí y que con esto podamos empatizar con la gente que aún lo hace, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces son las 7:25, voy a hacer rápidamente las salas y, y les voy a dar de nuevo 10 minutos para que compartamos. Voy a ver si puedo hacer incluso salas de 3, volver a crear. ¿Cuántos estamos aquí presentes? Estamos 18. Bueno, pues, igual voy a hacer parejas porque luego no les alcanza el tiempo, ¿verdad? Eh, y entonces volver a crear. Vamos a ver de cómo les toca. Y nos vemos al 25 para yo los traigo aquí a la sala principal, ¿de acuerdo? Listo, creo que ya están todos en grupos. Vámonos pues. Venga. ¿Qué tal, Leslie? Ujú. ¿A qué horas le digo a Pablo que puede ingresar? ¿Será faltando unos 5 minutos? Sí, unos 5 minutos. Ok. Sí. Decían ellos que me pegan. Y yo, que me pagan y yo como que trabajo, De jeje. trabajo. Así escuchaba en algunos lugares. Fíjate que los mandé a que lo experimentaran consigo mismos, porque luego vamos a hablar de otras personas, ¿no? Ajá, sí. Y pues como de ahí Sí, que hagan como, hacer como esa conciencia, ¿no? De que estamos escuchando hablar sobre la victimización y eso, pero haciendo conciencia realmente cuántas veces lo hacemos hasta sin darnos cuenta. exacto, exacto, cómo lo vivimos sin darnos. Fíjate, en el ámbito del desarrollo humano se da menos, pero se da, ¿eh? Se Sí, da. Oye, me doy cuenta cómo el INID es muy amigable, muy amigable. Pero aún así, de repente ves cosas. Bueno, afortunadamente no en el INID, pero en la Ibero, en la Sociedad de Exalumnos de la Ibero, cuando se pelearon por la medalla Juan Lafarga el año pasado, híjole, se me hizo terrible, man. Qué bueno que yo no estuve ahí, te lo juro. Bueno, sí. me hubiera dado cuenta de a veces en que nos enlodamos, ¿no? Ujú. Pero, Y como esta situación también de que le ha sucedido a Loreto, ¿verdad? sí. Ujú, Sí, 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 ella lo ha vivido. Pero, sí, ¿te das cuenta de una cosa, Esme? Fíjate que ella en tu grupo puede abrirse y desahogarse. Conmigo cuando me ha invitado a platicar, ¿no? ujú, Pero ella no se ha detenido por eso. Todas las exacto. 40 organizaciones en las que ha participado, ¿verdad? Que el CDC le dolía por ser como una de las principales y de las que hizo con Juan Lafarga, ¿no? Ujú, Pero como ella no se ha detenido, o sea, no se ha quedado de autovíctima. ujú, Ha sido una activista dialogal porque además sabe hablar extraordinariamente bien, ¿no? sí, Y, y se ha abierto puertas, ha conseguido patrocinios, ya,
negociado, ha cedido su sueldo, no, bueno, lo hable, ¿no? ¿Quién Sí, puede sí, ceder su sueldo? Dice, bueno, porque mi marido me mantenía, pues, podía hacer eso, ¿verdad? Si no, no necesitaba, ¿no? O sea, sí, no, no, son unos ejemplos maravillosos, y sí, como eso de que comentó que a mí me sorprendió mucho que dijera que ella justamente había pasado como un poco una historia parecida a la de Elsa, ah, ok, ok, con su mamá, sí. pero lo contó de una forma totalmente distinta, diferente, Sí. amorosa hacia su mamá, totalmente diferente a como lo cuenta Elsa. Ah, sí, no, 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 no. Elsa como de que para olvidar, y además no lo olvida porque lo sigue contando, o sea, vive en el Ajá, resentimiento. El resentimiento que si te descuidas crea cáncer sí. y otras enfermedades también, ¿no? Ujú. Y por cierto, ahora que difundí lo del taller de un poquito más revuelto, y que en esta plenaria puedan tan solo decir eh, unas dos o quizá tres de ustedes eh, la sensación que les queda, ¿verdad? La sensación que les queda con el ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere participar en este sentido? Pues, hay quienes tienen el micrófono abierto, puedo aprovechar, Katia. Y Magda Mirtala. Pues yo me quedé con ganas de más, Oscar. ¿Te quedaste con qué? Que se cortó un Con poquito. ganas de más, con ganas de escuchar el final. Me quedo con una Oh, sensación muy linda porque Oscar me compartió algo muy personal, pero también y cómo de manera muy valiente reconoció pues que se había estado equivocando y cómo cambió actitudes, cómo cambió pues aquello que estaba afectando su relación con esa persona y hoy puede presumir, ¿verdad? Que está saliendo avante y resolviéndolo. Entonces, felicidades, un gustazo haber compartido contigo, Oscar. Muchas gracias, padrísimo. Magda, igualmente. Mm, bien, Oscar, bravo. Bueno, y decirles, fíjense, desde el primer día, claro, si alguien quiere usar la palabra, me avisa, ¿eh? Decirles que todos hemos vivido alguna lastimadura, hemos vivido algún trauma. Decía Albert Segura que por eso no le gusta la palabra, ¿no? Un trauma desde lo más light hasta lo más doloroso, ¿no? Y sin embargo, han sido también parte de nuestro entrenamiento de vida. Y solo de esa manera no podemos autovictimizarnos. No podemos quedarnos en el agujero. No podemos quedarnos fuera del camino, ¿de acuerdo? Sino que aquí seguimos luchando. Cuando ustedes hablan de cambios de trabajo que han tenido a lo largo de su historia laboral, profesional, es que se han sabido adaptar a las diferentes circunstancias y han sabido honrar el trabajo que han dejado y que de esa manera pueden acceder a un nuevo trabajo o a un nuevo organismo, una nueva empresa, haciendo lo mejor de ustedes porque se han despedido de estos lugares previos, eh, independientemente de que hubieran quedado algunas querellas y sin embargo ustedes siguieron adelante y que casi invariablemente, diría yo, ustedes podrán estar de acuerdo conmigo, tenemos mucho más que agradecer de los trabajos que hemos tenido que de lo que lamentar, ¿no? Y bueno,
Bien, vamos a compartirles de nueva cuenta la pantalla. Y entonces poder ablandar estas creencias de lo que me hicieron, que no necesariamente seré más víctima, sino de ciertas circunstancias, ciertas, hay incluso personas que se aceleran por causas desconocidas para ellas mismas, ¿no? Y convivir armoniosamente con nuestras propias contradicciones. A veces por nuestras contradicciones, estas como de decir, yo estoy mal, y luego en otros ámbitos me veo floreciente. Yo digo, bueno, para algunas cosas puedo estar mal o haberme equivocado, como decías, Magda. Eh, Sin embargo, el reconocer que tengo potenciales, por otro lado, que invariablemente compensan mucho más mis propias limitaciones, ¿sí? Descubrir que mi organismo merece mi confianza, que es un elemento adecuado para hallar la conducta más satisfactoria en cada situación inmediata. ¿De acuerdo? Si cuando respiramos, expandimos, respiramos profundamente, expandemos nuestra conciencia y nos damos cuenta de que aquello que me estaba estresando de tal manera no lo es tanto y que a veces me estaba formando una fantasía o una ilusión mayor de la que podía yo tener, ¿no? De lo que podría realmente estar viviendo. Entonces, hay dos conceptos que me gustan muchísimo en este enjuague, que es la parte del ego, que a veces la usamos indiscriminadamente, sin embargo, que cuando nos preguntamos de qué me sirve mi ego a veces me sirve para buscar reconocimiento de los demás, para ser visibilizada, para ser tomada en cuenta, para descubrir que tengo un lugar en este ámbito, un lugar en este diplomado, un lugar en mi empresa, un lugar en mi familia, un lugar en mi pareja, un lugar en mi comunidad de amigos, en fin. Y ese es este ego que es como esa niña, ese niño traviesos que me andan diciendo, ay Luis, no te vieron, no te dieron la palabra, no se dieron cuenta que querías hablar, no se dieron cuenta que existías, ¿no? Y que, y que después me empiezo a dar cuenta que yo soy el primero que alzo la mano y digo, existo, ¿no? Y que también tengo la última palabra para decidir cuando si no me sentí tomado en cuenta por alguien, en realidad no estaba siendo tomado en cuenta o en realidad esa persona estaba distraída. Como dice Facundo Cabral, ¿no? En vida, decía, no estás deprimido, estás distraído. Y la gente que dices que no te está mirando, también puede ser que esté distraída. Andamos cada quien en nuestras cosas. Por ejemplo, este aparatejo a veces es nuestro peor enemigo para las relaciones con los demás. Por un lado me acerca y por otro lado me aleja, ¿no? Pero no soy más la víctima del que no me contestó el chat, ¿no? Y cuando yo urjo a la persona que me conteste y me dejó en visto, pueda acariciar este ego que es mi niña o mi niño lastimado, que no se está permitiendo verse a sí mismo, a sí misma, y que por lo tanto no soy víctima de nada, ni de nadie. Sí, que tengo derecho a saber que si fui ofendido, soy yo el que decide si soy ofendido o no. Lucrecia, ¿puedo compartir? Claro que sí, adelante, Lucre. Lu. Gracias. Es que justo estoy escuchando esto en lo que platiqué también en la sala con Sandra. Me viene a la mente, estaba tratando de recordar la referencia, ya me acordé y se las comparto, de esto que dice Marshall Rosenberg a propósito de la comunicación no violenta, cuando habla de los falsos sentimientos, ¿no?
A mí eso fue uno de los aspectos de la comunicación no violenta que me ha parecido sumamente revelador, porque justamente cuando Marshall Rosenberg habla de estos falsos sentimientos que es esta sensación de que me hicieron, ¿no? Y entonces Rosenberg dice, no te hicieron, o sea, el otro hizo, no te hizo, ¿no? Y entonces el hecho, digo, y para quienes a lo mejor no hayan escuchado el concepto, el hecho de yo decir que me siento abandonada, por ejemplo, o que me siento amenazada, o que me siento, tiene que ver con que hay otro que me está abandonando, que me está amenazando, y entonces en el fondo no estoy hablando, como dijimos al inicio, en primera persona. O sea, aparentemente estoy hablando de mis sentimientos, pero en realidad, por debajo de la mesa, estoy culpando al otro. Y un poco de lo que platicábamos Sandra y yo en la sala, era precisamente esto, ¿no? Que cuando damos este paso tan importante y tan difícil de hacernos responsables de nuestra vida emocional, nos estamos al mismo tiempo haciendo dueños de esa vida emocional y por lo tanto nos estamos empoderando y volviendo capaces de cambiar esta situación. Porque cuando explícita o implícitamente la culpa la tiene el otro, entonces el que tiene que cambiar y el que tiene que hacer algo respecto a esta situación es el otro, ¿no? Pero cuando admito que, ya no digamos la culpa, pero cuando admito que la responsabilidad de esta situación alrededor, sea cual sea, es mía, entonces en ese momento estoy tomando las riendas de mi vida y al hacerme responsable me hago también dueña de esa vida y de esas decisiones que puedo tomar para yo misma cambiar la situación y que aquí valga también una cita de otro famosísimo que me encanta, de Viktor Frankl, ¿no? Cuando dice, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiar nosotros mismos. Y yo creo que es eso. ¿Cuántas veces no culpamos a algo o a alguien en el exterior de lo que nos está pasando, de cómo nos sentimos, etcétera? Y pues al de enfrente no lo podemos cambiar. Y entonces, ¿qué es lo que dice Franklin? No puedes cambiar al de enfrente, cambia tú. Y entonces a ver qué pasa, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta como ahí sí somos capaces de cambiar la situación a partir de cambiarnos a nosotros mismos. Esa es una clave, cambiarnos a nosotros mismos. No soy dueño de las circunstancias, eh, pero sí soy capaz de saber qué quiero hacer con las circunstancias, ¿de acuerdo? Y la ansiedad, todos saben ustedes que especialmente en la época de la pandemia se nos recrudeció por la necesidad de control, en este caso de controlar nuestra salud, de controlar la cuestión epidemiológica, en que no nos contagiáramos más de la cuenta, en que no nos fuéramos a morir, por ejemplo, la ansiedad se nos subía hasta la cabeza, ¿de acuerdo? Y la ansiedad nos ha acompañado cuando traemos esta controlitis de los demás, cuando me abandono y me dejo sentir esta sabiduría de mi cuerpo, organísmica, orgánica, que me acompaña de día y de noche cuando aprendo a hacerlo, entonces ya no tengo que controlar a los demás, no tengo que manipular a los demás, puedo hablarle en directo lo que necesito sin dar tantas vueltas, ¿sí? Y llegar directamente al punto, ¿no? Muchas gracias, Lu. Todas las experiencias habidas son absolutamente bienvenidas. E incluso dentro de 5 minutos va a llegar el doctor Pablo Mock para también darles la bienvenida. Y bueno, esta sabiduría organísmica nos da la suficiente abundancia, ¿no? Que les comparto esta lámina. Bueno, déjenme pasar a la siguiente. Sí, la confianza es un regalo, dice. ¿Cómo podemos centrarnos en los demás si ni siquiera nos centramos en nosotros mismos?
¿Se vale centrarnos en nosotros mismos? Esta pregunta, si quieren, anótenla resumidamente. ¿Qué tanto me concentro en mí mismo? ¿Y qué tanto, sobre todo, agréguenle a qué conductas hago que me contribuyan a mi bienestar? Esto nos va a hacer definir el bienestar, ¿de acuerdo? ¿Qué es el bienestar en mí? Que también puede ser entreverado con el de los demás, el que consigamos el bienestar comunitario, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, estas láminas van a estar subidas a su drive, en el drive del Classroom, ¿de acuerdo? Que las puedan consultar. Habrá quien les toma la foto porque es necesaria, ¿no? Pero de todos modos la tienen ahí en su plataforma, ¿de acuerdo? Y bueno, y luego, ¿cómo buscar funcionar plenamente? Es un concepto de Carl Rogers, ¿verdad? Es aquella que se deja guiar por su organismo, el cual contiene una sabiduría intrínseca de carácter constructivo. ¿Qué es intrínseco para el que lo quiera profundizar? Es lo que está dentro de mí, ¿de acuerdo? En donde yo hago lo que hago no por lo que los demás esperen de mí, sino por lo que yo, como decía Lu, eh, busco descubrir desde dentro de mí, ¿sí? E irnos conociendo a lo largo del tiempo. Nunca acabamos de conocernos, afortunadamente. Nuestro potencial es tal que nos sigue dando para mucho más, ¿sí? El darnos cuenta, él es Eugene Gendlin, dice, el proceso, dice, el proceso de darnos cuenta de una sensación, ¿cómo la vivo? ¿Qué tanto, por ejemplo, en el ballet, ¿no? ¿Cómo siento las puntas de mis pies? Puede ser un lugar blanco bastante fuerte, ¿no? O las rodillas, por ejemplo, ¿no? Los meniscos. Sí, ¿cómo puedo sentir a quien le gusta correr, ¿verdad? Por ahí alguien dijo, tú, Katia, ¿verdad? Que te gusta correr, ¿no? ¿Cómo me siento al correr? ¿Cómo cambia mi respiración? ¿Cómo vivo las articulaciones? ¿Cómo vivo la suavidad del viento y a veces más fuerte? ¿Cómo vivo los cambios de temperatura, etcétera, ¿no? Y que me indica cada nuevo paso con una nueva dirección. Todo es nuevo, nada es viejo, pues. Invariablemente puedo seguir descubriendo cosas dentro de mi organismo. El descubrir que mi cuerpo sabe lo que mi mente todavía desconoce acerca de mí y de posibilitar una relación de confianza conmigo misma que me permite contactar con esta sabiduría, ¿de acuerdo? Y con la sabiduría de los demás, ¿no? Y bueno, en este punto dices, bien, buscar la verdad. Con esta lámina voy a iniciar en mi próxima intervención. Por lo pronto dejo de compartir. Y solamente aprovechar en lo que llega, que ya estás aquí, Pablo. Qué bueno, me gustó verte. Bueno, a cámara bloqueada. Bienvenido, Pablo. Adelante el doctor Pablo Mock Jefferman, Oh, mi querido amigo y socio. muchas gracias, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Ya se llevaron las primeras 3 horas de esto. Nada más quería saludarlos. Vamos a tener el gusto de convivir de manera periódica y con cierta intensidad, pero no quería dejar la oportunidad ahora que arrancamos este diplomado y que están participando 19 gentes, pues es un gusto, un privilegio. Quiero decirles que tanto Luis como yo, como todos los maestros, vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para que esta sea una experiencia educativa
de alto nivel, que ustedes se sientan orgullosos y contentos de dedicar el tiempo que tienen y que vale la pena también pensar que muchos de ustedes van a poder lograr. Hay gentes, amigos míos de muchos años, de que los conozco, algunos desde chiquitos, ¿no? A otros ya son gente que van en la vida y que he trabajado con sus organizaciones y algunos colegas de desafío que están ya en procesos de titulación. Sean todos bienvenidos, cada historia es importante. Pedirles dos favores que ya están parte en las reglas del juego. Uno es que se regalen el tiempo para aprender, que de veras sea algo que ustedes hagan un compromiso con ustedes mismos para estudiar, que no se los saboteen con el tema de las urgencias y las prioridades que luego les quitan ese tiempo, que sea algo que disfruten, algo que valoren y algo que siembre una inquietud y los haga mejores profesionistas, mejores personas. Y si logran eso en este proceso, pues ya fregamos, como dicen en mi tierra. Ya le hicimos y ya estamos en el otro camino, pero es algo que se da. Y por último, el verbo enseñar y aprender se conjuga de manera diferente. Nosotros podemos tener todos los deseos de enseñar y vamos a preparar nuestros materiales y vamos a hacer lo que nos toca hacer para que ustedes estén bien, pero el aprender eso es un privilegio individual irrepetible y se conjuga en primera persona, ¿no? ¿Qué tanto quieres aprender? ¿Qué tanto quieres profundizar? ¿Qué tanto quieres aprovechar? Pues, estimado, esa es la respuesta que tú te vas a ir dando cada jueves de 5 a 8, ¿no? Pues nada más agradecer. Sé que con Luis la pasan súper bien. Luis es un tipazo. Esme, ¿qué les digo? La van a conocer y la van a adorar como todos los que trabajamos con ella. Es una gente de una eh, humildad y un enfoque y una eficiencia envidiables. Y gracias, Esme, por todo este gran esfuerzo que estás haciendo. Y pues sean bienvenidos, muchas gracias, pásenla bien, buenas noches y ya nos iremos conociendo en este caminar. Sean muy bienvenidos a esta generación. Todas las mañanas yo acostumbro, como lo hice también, mandar algún mensaje de buena vibra. Yo creo en las vibras positivas, en la atracción. Es un conocimiento pseudocientífico, pero a mí lo creo y me funciona. Siempre empezar con un pensamiento agradable, con gente linda, me da fuerzas para aguantar a los ojetes del mundo, las broncas y las situaciones que llegan a pasar, porque sí los hay. Entonces es mejor ir en grupo y acompañados y con un buen mensaje inicial, que eso lo van a tener durante los años que estemos juntos, porque se acabará esto y seguiremos insistiendo en mandarles el mensaje. Gracias y muchas y buenas noches a todos ustedes y va a ser un placer verlos y compartir. Gracias, Luis. Gracias, Esme. Gran abrazo, Gracias. Pablo, y pues un abrazo a Gracias, doctor. cada uno. Mm, Gracias. Nos vemos muy pronto, el próximo jueves. ¿Vale? Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias.